Bendiciones, gracias por estar acá. Esta es la separata número 4 de personajes bíblicos. En este caso vamos a estar estudiando la vida de Sara. Yo creo que ya es muy conocida para nosotros y yo creo que esta materia nos deja grandes enseñanzas acerca de personajes que quedan grabados en nuestra mente, que nosotros más adelante podemos ir poniendo en práctica cada una de las características que ellos tenían. Sara significa princesa, una mujer noble y reina. Y también tenemos el nombre Sarai, que significa princesa mía, dominante o una persona principal. ¿Por qué tenemos estos dos nombres? Porque la misma persona, que es Sara, antes se llamaba Sarai. Sara tiene algunas características como sumisión, confianza y obediencia. Definitivamente grandes cualidades dignas de imitar. Dice que el relato de la vida de Sara está registrado en Génesis de los capítulos 11 al 23. Yo sé que muchas veces no tenemos justo así la Biblia de manera física, sino que lo hacemos digital y está bien, no hay ningún problema. Pero en la medida de lo posible sería bueno que pudiéramos escudriñar la palabra de Dios también, ¿verdad? A través de una lectura, como un libro, ¿verdad? Del cual nosotros podamos aprender. Dice acá, nos es presentada con su nombre Sarai, que es dominante. Este nombre sugiere también que ella fue contenciosa y argumentadora siendo joven. Y yo creo que a muchos nos pasó justo esos momentos, ¿verdad? Dice, sin embargo, cuando Sarai alcanzó la edad de 89 años, Dios le cambió el nombre de Sara, que significa princesa. Y eso lo vemos en Génesis 17, del 15 al 16, que vamos a leer acá. Dice, dijo Dios a Abraham y a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Aquí vemos, dice, la promesa que Dios hizo a Abraham y a Sara, donde les estaba diciendo que Sara sería madre de naciones y de reyes. O sea, una vez más, Dios les estaba confirmando lo que le había dicho a su esposo Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Dice, pero ¿qué cambió a Sarai de ser una mujer dominante de la realeza, es decir, madre de reyes? ¿Qué fue lo que la cambió? Porque vino a ser alguien de la nobleza, ¿verdad? De la realeza. La respuesta es muy simple. Dice que fueron decisiones que ella tomó durante todo el peregrinaje que ella tuvo. Y ella tomó buenas decisiones y malas decisiones, así como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Definitivamente que era un ser humano igual que cada uno de nosotros. El Señor desea, dice, que seamos humildes y tranquilos. Eso es como lo ideal, pero muchas veces nosotros cuando no somos así, decimos, este es mi carácter, este es mi temperamento, yo lo heredé, así era mi abuela, así era mi papá. Pero hay algo importante que nosotros podamos darnos cuenta de una transformación, porque aquí dice, si constantemente se están defendiendo y justificando sus caminos, nunca alcanzarás esa meta. Sara, en este caso, es un ejemplo excelente de que la transformación es posible aún en edad madura, si nosotros lo anhelamos. Es decir, ella pudo cambiar su vida, su estilo de vida, su forma de ser, aún cuando ella ya estaba mayor. Se habla muchísimo de la belleza exterior de Sara, pero también se alaba por la belleza interior, que fue una bendición de Dios. Se le da importancia al exterior, pero la siguiente dice, ilustración bíblica, para mostrar su corazón en este asunto. Esto lo vemos en Primera de Pedro y leemos el capítulo 3 de los versículos 3 al 6. Veamos, dice acá, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. De eso se habla acá, de que lo importante es no lo externo, sino lo interior. El nombre de Sara no fue cambiado, dice acá, por un deseo irreflexivo, ni siquiera fue el resultado de su propia decisión.
Esto fue cambiado por Dios, tal como lo leímos en Génesis 17. El cambio de nombre fue una señal de su propósito. Ella sería madre de naciones. También es importante darnos cuenta que este cambio fue precedido por un proceso que tomó bastante tiempo. Recordemos que el nombre le fue cambiado a los ¿cuántos años dijimos? A los 89, ¿verdad? Durante ese tiempo, dice, Sara fue confrontada una y otra vez a tomar decisiones y ella lo hizo lo mejor que pudo. Pasó la prueba, pero en otro caso fracasó. En la aflicción de esterilidad de Sara, por si ustedes recuerdan, Sara era estéril, incitó a la unión entre Abraham y Agar, que también son otros personajes importantes de la Biblia. Dice, es maravilloso saber que servimos a un Dios que mira en el corazón de las personas. Eso lo vemos en 1 Samuel 16:7, donde Dios le dice a Samuel que vea el interior, que vea el corazón, porque eso es lo que ve Jehová. Dios ve los fracasos y nuestras debilidades y conoce el anhelo de aquellos que deciden cumplir su destino con todo su corazón. Es decir, Dios sabe lo que hay en nuestro interior. Él no solo nos ve físicamente, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que nosotros tenemos guardado, ¿verdad? Y sabe de lo que nosotros somos capaces y de qué cosas no somos capaces, qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y Dios no nos pone en situaciones en las que nosotros no podamos salir adelante, sino que Él sabe que nosotros sí vamos a salir adelante. Dice, Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos. Eso lo dice Génesis 16:1. Dice, esta era la dificultad de Sarai, la esterilidad. Créame que esto fue impactante. Dice, fue la herramienta que Dios usó para obrar en su vida. Dios siempre va a poner una situación en nuestra vida en la cual Él desea obrar, en la cual Él desea manifestarse y desea enseñarnos que Él es el único que nos puede ayudar. Dice, esto fue lo que la postró en sus rodillas. Su esterilidad fue lo que Dios usó para transformarla en un espíritu afable y apacible, para que su nombre fuera cambiado a princesa. Hay una nota importante por acá. Dice, en los tiempos bíblicos, en el Medio Oriente, era un oprobio que no tuvieran hijos. Si era estéril, se consideraba que no era bendecida por Dios. En aquellos días a la mujer se le consideraba saludable, importante y bendecida, según la cantidad de hijos que tuviera, especialmente si estos eran varones. No tener hijos era oprobio, y estamos seguros que Sarai sentía ese oprobio profundamente. Definitivamente que Sarai sabía, yo creo que como se menciona acá, esta situación la llevó a ella a ser una persona diferente, a ver las cosas de una manera diferente. A la edad de 75 años, Sarai se cansó de esperar y le dio su sierva egipcia a Abraham para que le diera un hijo. Eso lo vemos en Génesis 16:3. Había esperado largo tiempo, pero ahora ella se había vuelto impaciente. O sea, ya había esperado bastante, y yo creo que esa es parte de una super enseñanza de parte de Sara, de nuestras acciones. De verdad que me identifico mucho con ella, porque uno ora y quiere una respuesta inmediata de la oración. Pero luego Dios tiene un tiempo perfecto para eso, y a veces dejamos de orar. Simplemente ya no oramos y por eso no recibimos lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque nosotros ya no se lo pedimos. Entonces Dios va a decir, bueno, entonces si no me lo pide, ya no lo quiere. Entonces dice acá, había esperado largo tiempo, pero ahora se había vuelto impaciente. Ella lo había hecho muy bien, pero ahora, ya cerca del final de la espera, y este es el punto, dice, tomó el asunto en sus manos y actuó en la carne. El tiempo de espera es cuando somos probados. Es el final lo que siempre es más difícil. Podemos esperar muchísimo tiempo y estar orando 1, 2, 3 años, pero cuando Dios está a punto de bendecirnos, nosotros decimos, no, quizá ya no voy a orar por eso. Nos desanimamos, nos desinflamos, como así decimos, ¿verdad? O sentimos que ya no tenemos que seguir orando por eso porque Dios no nos contesta. Y justo en el momento preciso en el que Dios iba a contestarnos, Él se da cuenta que nosotros no fuimos lo suficientemente constantes, perseverantes, pidiéndole a Él por lo que en realidad nosotros queremos. Entonces, el tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo.
son tiempos totalmente diferentes. Dice, para Sarai, ser estéril era una dura condición y tal condición era un tormento continuo para ella. Más aún después de esperar durante muchos años que se cumpliera la promesa de Dios de dar a Abraham un hijo. La desesperación de Sara, dice, llegó al límite y con el deseo de conseguir un heredero, animó a Abraham a tener un hijo con su sierva personal Agar. Era una joven egipcia. De esta forma, Sara recurrió a una costumbre de la antigua Babilonia, apoyada en una norma legal, según la cual una esposa estéril debe proporcionar a su marido una mujer que le diera hijos en su nombre. Y así solía ser. Se puede imaginar lo que estaba pensando Sarai, que había en su pensamiento, es decir, no puedo darle un hijo y se tiene que cumplir lo que Dios dijo. Entonces ella lo estaba haciendo a su manera, la manera como ella creía que iban a suceder las cosas. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros metemos nuestras manos en medio de una situación donde Dios tiene el control. Entonces, y cuando nosotros metemos nuestras manos, todo se descontrola y nada va a salir como Dios lo tenía planeado para nosotros. Y luego de eso nosotros decimos, Dios no nos quiere, Dios no nos apoya, Dios siempre hace algo y falla porque siento que no era lo que yo quería. Pero es que muchas veces nosotros nos involucramos en algo que Dios ya tiene trazado para nosotros y ahí es donde ahí fallamos. Luego dice, después que cumplió sus promesas, 37 años después de nacido Isaac, a la edad de 127 años, murió Sara en Hebrón. Fue sepultada en la cueva de Macpela. Creo que quizás esta parte es por la que más nosotros conocemos a Sara. Ella tuvo una muerte, dice, a los 127 años y fue sepultada en una cueva. Eso es importante, ¿verdad? Que podemos recordarlo porque fue una persona que en realidad trajo mucho, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Dice acá, Sara en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sara, además del Génesis, es mencionada en Isaías 51:2 como una mujer piadosa, ejemplo de confianza en Dios y la que dio a luz a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento se hacen referencias a Sara, especialmente por el apóstol Pablo. Dice, quien la recuerda de forma directa e indirecta. Por ejemplo, en Romanos 4:19 dice, veamos, leamos 4:19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí se menciona el nombre de Sara. Dice, dice una referencia indirecta a una ilustración sobre el hijo de la mujer esclava y el hijo de la mujer libre. De eso se estaba hablando acá, ¿verdad? Y luego también el apóstol Pedro mencionó a Sara como ejemplo de esposa. En Primera de Pedro 3, esa es otra cita súpermente importante que nosotros podamos leer. Mire, ahorita quizás voy leyendo algunos versículos, sí, algunos no, pero sí sería bueno que usted pudiera leer todos los que están acá en ese aparato, donde dice Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Así la menciona Pedro. Y el escritor de la epístola a los Hebreos destacó la fe de Sara. Y eso lo vemos en Hebreos 11:11. Leemos Hebreos 11:11, que dice de la siguiente manera. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aunque hubo dudas en el corazón de Sara, al final, ¿verdad? Dios cumplió su promesa, a pesar de las acciones de Sara. Definitivamente que Dios es tan bueno que a pesar de nuestras imperfecciones, de las cosas que nosotros podamos cometer, de las cosas que nos alejan de Dios, Él siempre tiene algo bueno para nosotros y cumple sus promesas.
Y vemos aquí una enseñanza de la vida de Sara. Si queremos heredar los grandes propósitos de Dios para nuestra vida, siempre habrán tiempos de espera. Y esto creo que es lo que a todos nos cuesta un montón esperar. Créanme que yo siempre me he considerado una persona paciente, pero a veces en algunos procesos de mi vida yo hubiese querido que el tiempo de Dios fuera diferente, fuera más rápido las cosas, que sucedieran en mi tiempo. Y definitivamente que no es nuestro tiempo. Es el tiempo perfecto de Dios. Y creo yo que esta es la parte como más importante que yo quiero que ustedes puedan reconocer. Que quizás estemos en situaciones difíciles y quisiéramos que las cosas fueran sumamente rápidas. Pero no, Dios tiene un tiempo. Ese tiempo se va a cumplir y el tiempo de espera de Dios es un tiempo perfecto. Luego dice, si somos irreflexivos, tendremos que comer del fruto de esa decisión precipitada por mucho tiempo. Y estamos hablando de la situación que le pasó a Sara. Dios no tiene prisa. Satanás quiere que nos precipitemos para perder nuestra herencia de Dios. La vida de Sara nos habla de aquellos que viven por las promesas de Dios, las cuales son alcanzadas a causa de su gran fidelidad hacia nosotros. Y luego tenemos acá la siguiente parte, hablamos de otro personaje que es Agar. Agar significa vuelo, algunas características de Agar, soledad y orgullo. Y estamos viendo a estos dos personajes porque están como demasiado entrelazados, pero de Agar no hay mucho. Y yo creo que sí podemos conocer un poco la historia de ella. Dice que se menciona a Agar en el Génesis capítulo 16. Dice de que a pesar de la situación que hubo entre ellos, ¿verdad? Entre Sara, Abraham y Agar, pues algo bueno salió de ahí a pesar de que todo lo que sucedió, porque Sara entrega a Agar, Agar concibe, da a luz. Agar empieza a mostrarle un sentimiento de superioridad, creería yo, ¿verdad? A Sara, haciéndole ver de que ella sí pudo concebir y ella no. Es como, estoy hablando como un resumen de cada una de estas cosas, donde dice, al pensar, dice, aquí en su separata, en esta situación podríamos ser tentados a decir, quien siembra vientos, recoge tempestades, pero Dios es lleno de gracia, Él no piensa como nosotros. Él se acercó a Agar mientras estaba sentada, sola y abandonada cerca de una fuente, porque hubo un momento en que tuvieron que sacar a Agar de la casa, porque era muy grande, ¿verdad?, la afrenta que había entre Sara y Agar. Entonces fue echada al desierto. Dice, ahí estaba ella, con un desierto por delante, sintiéndose una extraña en tierra de extraños. Dios amablemente le dijo que volviera con su ama. Sin embargo, antes que volviera le dio ciertas promesas, dándole el nombre del hijo que nacería. Agar llamó a aquel lugar Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Ese mismo tierno amor mostrado a Agar una vez más es cuando ella e Ismael fueron echados al desierto a causa de sus malas actitudes hacia Sara e Isaac, porque más adelante también se dio esa situación y eso lo vemos en Génesis 21. Aquí tenemos, dice, una ilustración de las tiernas misericordias de Dios. Ella había venido de Egipto, que era símbolo del mundo, y de las actitudes del mundo. Sin embargo, Dios le mostró su misericordia, experimentando solo una parte de las verdaderas bendiciones y beneficios del Evangelio. Aún así, en semejante apuro, su clamor es oído por Dios y viene a encontrarse con ellos. Definitivamente que Dios, ¿verdad?, le estaba dando a Agar una segunda oportunidad. Y así es Dios de bueno. En serio, de verdad que Dios es tan bueno que aun cuando nosotros nos equivocamos, si llegamos al punto de reconocer nuestros errores y de saber que no hicimos bien las cosas, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y nos ayuda. Dice acá, quizás muchas veces nosotros nos hemos sentido abatidos y rechazados. Tal vez nos hemos sentido solos, aislados de Dios y de los hombres, o nos hemos sentido mal interpretados, confundidos, rechazados, hasta podemos sentirnos como Agar.
sentados solos al lado de una fuente de agua. No sé cuántos han pasado por ese tipo de situación. Créanme que todos lo hemos vivido más de alguna vez en la vida. Tristemente recordamos cómo solíamos experimentar la presencia de Dios y nos preguntamos qué haremos después. Entonces Dios aparece en escena, como lo hizo con Agar, y en un minuto nos da esperanza. Así es Dios. Cuando nosotros venimos y reconocemos y sabemos que no podemos más, ahí está Dios siempre. Dice después, la enseñanza de este personaje de Agar. Agar no es un buen ejemplo a seguir. Sin embargo, dice la mayoría, podemos identificarla en un punto u otro de nuestra vida. Por eso Dios nos recuerda que aún nos ve en nuestras experiencias, aun cuando no vemos la salida. Su vida nos confirma que Él con seguridad nos traerá paz y aliento durante ese momento en que nos sentimos solos y abandonados. O sea, Dios tomó la vida de Agar con su hijo como algo que sumó en lugar de ser algo que no estaba de acuerdo con lo que Dios ya tenía planeado. Pero Él transforma las circunstancias y las pone en el beneficio correcto para que incluso nosotros podamos aprender de ellas. Dice acá, Agar corrió y no se detuvo, sino hasta que estuvo en el desierto, hasta que estuvo fatigada, agotada y contenta de tener agua limpia y clara con la cual refrescarse. Sí, Dios es quien nos lleva a situaciones difíciles, pero luego allí nos encuentra. Y esto es algo súper hermoso, de verdad, de parte de Dios, que cuando llegamos al extremo, ¿verdad? Tenemos que venir y decir, bueno, Señor, aquí solo tú puedes hacer algo y así es. Allí encontramos a Dios. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios le bendiga.